Buenos días, Lick y compañeros. Buenos días, gusto saludarlo. Estoy teniendo un poco de problemas con la máquina, pero espero que podamos desarrollar la tutoría de la mejor manera. Entonces, todavía no he iniciado. Sí, a mí se me quedó congelado. Yo creo que es problema. La máquina de repente, bueno, me está dando esos problemas ahorita en la mañana. No sé si porque hay frío. Igual, mencionarles un poco, ahí estoy un poco con gripe, pero vamos a tratar de desarrollar la tutoría. Voy a iniciar a las 8:10, entonces son las 8:08, 2 minutos más para ver si se conectan algunos y luego vamos a empezar el desarrollo de la tutoría. De acuerdo, Lick, muchas gracias. Y también disculpe que hasta hoy le hice la evaluación en la plataforma porque se me había olvidado. Pero ya Sí, lo sí, califiqué ahí, Lick. ok, gracias. Sí, es importante esa porque más que todo ellos lo utilizan para, recuérdense que para ver qué cosas se pueden mejorar de acuerdo al desarrollo de las tutorías. Aunque, si ustedes saben que antes de la pandemia, en 2019, 2020, se estaba trabajando de manera, tutorías estas eran de manera presencial. Entonces, luego que sucedió la pandemia, las tutorías que se desarrollan han quedado virtuales, ¿verdad? Esperando, bueno, no sé si el próximo año cómo se van a desarrollar, pero yo soy de la idea de que es mejor las tutorías de manera presencial, ¿verdad? Para aclarar todas las dudas que se tengan. A veces virtual, a veces uno se acomoda, ¿verdad? Entonces, pero vamos a tratar de desarrollarla. Tenemos la tutoría número 5 que vamos a desarrollar. Espero que hayan leído el material de la unidad 3, parte 2, que es lo que vamos a estar trabajando. El material está un poco a veces confuso, pero la idea es ir entendiendo. Más que todo es como ir probando hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alternativa, cuando nosotros podemos decir que la rechazamos. Aunque algunos no sé si pueden decir, no sé si tiene sentido estar haciendo eso. Sí tiene el sentido, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos en un estudio, siempre nos planteamos hipótesis y al final con el análisis de los datos, teniendo una tabla, ya ordenados en una tabla, nosotros podemos rechazar o no la hipótesis que nos hemos planteado al hacer un estudio, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, hay varios métodos que se usan, que está como por ejemplo lo de chi cuadrado, está lo de la prueba de Kolmogorov, están otras pruebas que vamos a ir trabajando para ver cómo trabajan. Entonces, estas pruebas de hipótesis son importantes, como les mencionaba, porque nos ayudan
a desarrollar, a decir la hipótesis se puede aceptar o no. Entonces, es bonito, por ejemplo, trabajar esta materia. Lastimosamente, bueno, el coordinador ya las organiza de la manera. Yo solo trato de ir preparando y resumiendo la teoría, pero trabajar una investigación de campo, ¿verdad? Y aplicar la estadística, aunque lo importante es trabajar estadística con los datos reales, un poquito más importante. Vamos a iniciar, voy a comenzar a compartir, espero que no se vaya a trabar, pero si en algún momento se traba, voy a ver si reinicio la máquina nuevamente, no se vayan a salir si yo de repente me salgo. Vamos acá, voy a compartir ahorita pantalla. Tengo algunos ejemplos que vamos a trabajar, algunos ejercicios, algunos ejemplos más que todo. Vamos a trabajar un poco acerca de las pruebas de hipótesis, lo que mencionaba. Hemos estado trabajando algunos ejercicios, ahí ustedes traten de ir viendo lo que les están pidiendo. Estamos en la tutoría 5, como les mencionaba. Vamos a ver un poco unas pruebas de hipótesis y estas me interesan porque son importantes, aunque la teoría ustedes a veces la puede uno observar, y algo que les voy a mencionar que es importante a la hora de que ustedes vean la teoría que está, es que se puede buscar más teoría para ir entendiendo a veces lo que cambia son más que todo la simbología, que eso es lo que tiende a cambiar a veces. Permítame, solo voy a aceptar. Entonces, vamos a comenzar, como les había mencionado, y vamos acá, vamos a ver, la primera que vamos a ver es la prueba de Kolmogorov. Esta prueba funciona, bueno, no sé si ustedes la han observado en el material, si la leyeron. Esta más que todo es una distribución, más que todo que se utiliza para verificar si los datos que vamos a trabajar en un análisis de datos siguen o no una distribución normal. Entonces, si ustedes se fijan acá, las hipótesis que se plantean, esto de acá es importante, siempre en las pruebas de hipótesis se van a plantear dos hipótesis. Uno es la hipótesis nula y otro es la hipótesis alternativa. Entonces, ustedes siempre, si ustedes ven, a partir de que comienzan a probar hipótesis en el material, siempre se plantean dos hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, ustedes saben que es la que decidimos nosotros la que vamos a verificar si es la que se cumple o no, si la podemos rechazar o no. Entonces, le vamos a llamar H sub 0. De aquí en adelante, bueno, en todos los folletos que ustedes ven en el material, siempre se le llama H sub 0. Pero la prueba de Kolmogorov sirve, y les vuelvo a repetir, para ver si los datos siguen una distribución normal. Cuando yo digo eso es que si los datos siguen más que todo esto. Voy a dibujar acá la curva normal. Entonces, si los datos lo podemos trabajar como una curva normal. Entonces, eso me está diciendo, recuérdense que ya cuando están estandarizados, esta es la media y es 0. Y acá está a 2 desviaciones, a 3 desviaciones y a 4 desviaciones, que se encuentra casi la mayoría de datos. Entonces estaría en esto. Cuando yo digo voy a probar si los datos siguen una distribución normal, vamos a aplicar la prueba de Kolmogorov. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y aquí va de la siguiente manera. Yo aquí lo voy a explicar de manera general. Les voy a mostrar un Excel y si ustedes quieren tomen nota porque si sale un problema, un ejercicio de estos, ustedes ahí lo pueden ir verificando y pueden apoyarse de Excel, como les mencionaba, no están exentos de eso. Entonces, acá, más que todo, para ver si los datos siguen o no una distribución normal, bueno, nos planteamos la hipótesis. Los datos siguen una distribución normal, es lo que queremos probar. Luego, la hipótesis alternativa, los datos no siguen una distribución normal, es lo contrario. Entonces, para eso tenemos que encontrar este D. Este D, ¿quién es el D?
es el máximo de los de más y de menos, si ustedes observan. Es decir, es el mayor de estos dos. Ahora, nosotros necesitamos saber quién es de más. Entonces, es el máximo, fíjense ustedes, de hacer esta resta. De I entre N, ya vamos a ver quién es I, quién es N, menos este F sub 0. Este F sub 0 es la probabilidad que se le asigna al X sub I estandarizado. Aquí vamos a utilizar la tabla de la curva normal. Entonces, por eso es importante. Ese es el de más. Y el de menos es el máximo, pero al hacer esta resta, la probabilidad que se encuentra del X sub I estandarizado en la curva normal, menos I menos 1 entre N. Es el máximo. Por eso dice acá, ver, F sub 0 de X sub I es la probabilidad de observar valores menores o iguales a X sub I. Cuando H sub 0 sea cierto, dice, o la distribución acumulada teórica correspondiente a la población normal. Es decir, es el área que nosotros vamos a trabajar bajo la curva normal. Entonces, acá es importante porque cuando nosotros encontremos este D, vamos a comparar con un D que nos da esto. Aquí hay un D, vamos a compararlo. Si ustedes observan en la teoría, cuando ya encontremos el D, ven, este Z sub I es la estandarización de los datos, lo que mencionaba F sub 0 es lo que se encuentra en la tabla normal, pero acá es donde nos interesa, ven. Este de alfa es el que vamos a comparar con D, el D que encontremos acá, este D. Cuando encontremos este D, tenemos que encontrar este de alfa. Y vamos a comparar estos dos. Ahora, este es bien sencillo, si ustedes quieren anoten ahí. El de alfa es Z alfa, C alfa, perdón, entre KN. Pero ¿quién es KN? Aquí saben, esto es importante. KN es la raíz de N. N representa el total de datos menos 0.01 más 0.85 entre raíz de N. Es decir, encontrar KN solo necesito el total de datos. Si son 10 datos, aquí los sustituimos y ya encontramos KN. Ahora, C alfa ya está dado de acuerdo al nivel de significancia que nosotros trabajemos. Por ejemplo, aquí está. Si el nivel de significancia es de 0.1 o 0.10, el C alfa, ese C alfa va a ser 0.819. Si el nivel de significancia es de 0.05, el C alfa, el valor de C alfa va a ser 0.895. Y de igual manera, ¿verdad? Si el nivel de significancia es de 0.01, es de 1.035. Entonces, sustituimos acá, ¿verdad? Si nosotros ya estamos trabajando con 100 datos, digamos, 10 datos, sustituimos el n, encontramos el d de alfa. Y hacemos la división, ¿verdad? De acuerdo al nivel de significancia. Entonces, y comparamos. Y acá es donde vamos a tomar el criterio de decisión. Vamos a decir, si el D que encontramos en la tabla es menor o igual que D alfa, entonces no se rechaza la hipótesis nula, la que nosotros nos planteamos. Entonces, podemos decir que si este D que vamos a encontrar es menor que este de alfa, entonces podemos decir que los datos siguen una distribución normal. Pero si este es mayor, entonces vamos a decir que los datos no siguen una distribución normal. Entonces, esta es un poco de la teoría de la prueba de Kolmogorov. Ahora, ¿cómo la vamos a aplicar? Eso es lo interesante. Vamos a ver este ejemplo y vamos a aplicarla. En este ejemplo, si ustedes tienen Excel, me gustaría que ustedes, bueno, no sé si tienen a la mano, vayan escuchando, tomen el ejemplo que estoy planteando ahorita, porque a partir de ahí nosotros podemos ver si los datos siguen una distribución normal o no. Dice el ejemplo, verificar a un nivel de confianza del 95%, me está diciendo que el alfa es de 5%, 0.05. Si los siguientes valores provienen de una población normal. Entonces, si me preguntan eso en un ejercicio, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que van a hacer es verificar, plantearse las hipótesis. Eso es lo primero. Y la hipótesis nula va a ser los datos de una distribución normal. La hipótesis alternativa
que sería los datos nos siguen una distribución normal. Hasta ahí creo que estamos bien. Plantearse la hipótesis de acuerdo a lo que me están preguntando es bastante sencillo. Ahora, para esto voy a dejar de compartir acá y voy a usar Excel. Vean, lo que voy a hacer es que vamos a ir trabajando porque en este hay que armar una tabla. Aquí le he puesto ejemplo 1. Entonces, lo primero, si ustedes tienen alguna duda, me van diciendo. Lo primero que vamos a hacer cuando nos dan los datos es estos datos, 6, 2.3, 4.8, 5.6, 4.5, 3.4, 3.3, 1.9, 4.8 y 4.5, pues los podemos apoyar de Excel. ¿Verdad? Vamos a llamarle a esos datos X u Y. Ya aquí los tengo, los voy a solo copiar. Entonces, si ustedes observan, voy a ir explicando acá. Y lo primero es tomar los datos que me dan. Si tienen una duda, me dicen. Vamos a aplicar, como les mencioné, la prueba de Kolmogorov. Entonces, para verificar si los datos siguen una distribución normal. Entonces, este X u Y le vamos a llamar los datos desordenados, los datos tal y como nos los dan. Luego ustedes, en la siguiente columna, vamos a ir armando la tabla. Vamos a, ¿qué? A ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, vamos a copiarlos. En Excel es bastante sencillo hacer eso, por eso es bueno apoyarse en Excel. Vean, los copiamos. Aquí están los mismos datos, pero ustedes saben que Excel ya tiene una herramienta que me ayuda a ordenar los datos. Seleccionamos los datos y aquí aparece, bueno, vamos a irnos a inicio. Aquí aparece ordenar y filtrar, ¿verdad? Podemos ponerle un filtro o los podemos ordenar, ¿verdad? Ordenar dice de menor a mayor. Le vamos a dar a ampliar la selección y los ordenamos. Si ustedes se fijan, nos aparecen los datos ordenados. Yo creo que hasta ahí estaría bastante sencillo, ¿verdad? Primer paso, vamos a ordenar los datos. Bueno, aquí lo voy a hacerlo con tabla, para que se vea bien. Vamos bueno, solo voy a agregar voy a marcar la tabla, ahí está. Entonces, ahora el orden, necesitamos un I. Vamos armando la tabla para aplicar, como les mencionaba, la prueba de Kolmogorov. Entonces, el orden, en la siguiente columna vamos a agregar un orden. ¿Qué tiene que ir en el orden? Acá lo que tiene que ir en el orden le llamamos I en la tabla de Kolmogorov. Entonces, ese I es nada más el orden que llevan los datos. Entonces, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahí lo pueden hacer la numeración. Tenemos el orden de los datos. Permítame, solo voy a meterle. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Hasta ahí creo que está bastante sencilla. Ordenamos los datos. Este de acá, el orden que es el I, es el orden de los datos. Vamos a cambiar de color. Voy a poner este. Luego viene el I entre N. Recuérdense que si lo vamos haciendo manualmente, sí se puede, pero hay que ir haciendo los cálculos. Pues. I entre N es dividir el orden entre el total de datos. Como sabemos que son 10 datos, en total hay 10 datos, vamos a dividir, le vamos a dar esta columna, esta columna entre la columna N. Pero, bueno, entre N, perdón. N es el total de datos, son 10. Le damos acá y nos da esto. Pero 1 y acá solo lo corremos, fíjense. Ya nos da el total de datos. Si ustedes se fijan, vamos dividiendo el orden entre el total de datos. Y nos da exactamente 1. Eso tiene que dar. Luego vamos a necesitar también esta otra columna. Este es el I menos 1 entre N. Entonces, acá sería, vamos a ingresar la fórmula, sería asignar
vamos a abrir paréntesis. Sería 1, que sería esta columna, que sería el orden, menos 1 sobre n. Entonces sería sobre 10. Y le damos enter. Y ahí nos aparece, fíjense. Porque obviamente 1 menos 1, acá sería, nos va a dar 0. Entonces, pero vamos a correrlo. Y ahí nos da los valores. Comienza con 0 porque recuérdense que el orden va en 1. Y aquí es i menos 1 es 0. Entre 10 eso es 0. Y así nos va dando todos los demás valores. Aquí va siendo 2 menos 1 entre 10 nos da 0, 1. Y esta es la columna y menos 1 entre n. Luego viene, y aquí ya viene lo interesante, y acá sí, ya ustedes pueden, viene el z sub i. Este z sub i, yo le he llamado z, es en realidad el valor que vamos a estandarizar. Voy a regresar a lo que estábamos viendo anteriormente. Lo voy a eliminar eso. Voy a regresar acá. Nos habíamos quedado, ven, estoy nada más completando la tabla. Estábamos encontrando, ahorita he encontrado nada más para aplicar esta fórmula el i sobre n y el i menos 1 sobre n. Si ustedes observan acá, voy a ampliarla, voy a seguir, voy a detenerme acá. Lo que he calculado en la tabla es, nuevamente repito, es este de acá, i sobre n y el i menos 1 sobre n. Ya calculé, eso me va a servir para encontrar los de más y los de menos. Luego vamos a encontrar el de, ¿verdad?, que es el máximo. Pero todavía no podemos encontrar los de más y los de menos. Entonces, vamos a seguir en la tabla. Pero no sé si hay alguna pregunta. Vale, seguimos en la tabla. Ahora vamos a calcular, esto es importante, los ZI. ¿Por qué son importantes? Acá les voy a poner, vean, acá tenemos que estandarizar los datos. Esto que está acá señalando. Acá sería el ZI, es el X menos la media entre la desviación típica. Entonces nos vamos a la tabla para calcular la estandarización de los datos que me dan. Yo necesito más que todo la media y la desviación típica. Entonces en Excel, si ustedes recuerden, si la media es la suma de todos los datos entre el total de datos. Podemos sumar, vamos a ver, sumamos esto. Es una forma de hacerlo, ¿vale? Sumamos todos los datos, vamos a dar aquí autosuma, donde da 41.1. Sabemos que son 10 datos, entonces la media, vamos a decir que es 41.1 entre, bueno, aquí yo uso comas, entre, sobre, aquí lo voy a poner sobre, 10 datos. Y fíjense cuánto nos da, 4.11. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma, esto yo creo que no tienen problemas. Usamos la fórmula aquí en funciones. Vamos a estadística y aquí vamos a encontrar la desviación media. Es el promedio, perdón. Es promedio, que nos da la media aritmética de los datos. Entonces, vamos a utilizar el promedio, que sería este. ¿El promedio de qué datos? Solo seleccionamos acá los datos. Sería de, permítame que, aquí está. Sería desde ahí hasta acá. También nos da lo mismo. Dos formas de encontrarlo, ¿verdad? Eso no hay problema. Ahora, la desviación típica, recuérdense que si lo estamos haciendo a mano y hay que hacer una tabla, por eso nos apoyamos en Excel ya a estas alturas. Entonces, nuevamente, esto lo vamos a hacer directamente de Excel. Vamos otra vez a estadística, a fórmulas, más funciones, nos vamos a estadística, nos vamos a la desviación típica, aquí es desviación típica o estándar, y nos dice desde qué datos, entonces sabemos que desde este hasta acá, hasta el 6. Le damos a aceptar y nos da la desviación típica. Ya tenemos la media y la desviación típica. Como queremos estandarizar los datos,
que es el ZI, ya la podemos aplicar, fíjense. Y le vamos a dar igual. Y nos quedaría estandarizar los datos. Vamos a abrir paréntesis. Sabemos que estandarizar es el dato, que sería este, menos la media, que es este. Cerramos paréntesis, entre o sobre la desviación típica, que sería esta. Le damos Enter y ahí nos sale. Ahora, quiero ver si al corrernos nos funciona. Y vean, no nos sale al correrlo. ¿Por qué no nos sale? Porque también se va corriendo este dato. Vean. Este dato es en la columna 16. Entonces, yo les recomiendo que si no funciona ese caso, donde aparece acá, donde tenemos guardada la media, como la vamos a correr, pongámosle el valor que tenemos. Aquí la media le vamos a poner 4.11. Y la desviación típica, usemos 2.28, dos decimales, 1.28. 1, bueno, vamos a usar las comas, acá me la reconoce como coma del punto. Sería 2.28 aproximado, con dos decimales. Vale, pero ahí tenemos que es coma, le vamos a dar Enter, y ahora sí, vean, al correrlo nos tiene que funcionar. Y estandarizamos todos los datos. Vale, me voy a detener. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, o duda que ustedes tengan. No sé si pueden ir haciendo el ejercicio, sería ideal para que ustedes vayan practicando, sería lo ideal. Luego les voy a poner uno para que ustedes practiquen. Pero si lo pueden ir haciendo, sería ideal. Vean, este es el dato estandarizado. Recuérdense que los datos estandarizados, bueno, aquí tenemos varios, pero podemos usar nada más dos decimales. ¿Qué nos interesa? Porque la tabla de la curva normal funciona con dos decimales. Aquí lo voy a poner. Ahí lo voy a dejar, con dos decimales. Entonces sería 1 menos 1.73. Entonces, en esta columna de acá, esta que voy a señalar de este color, aquí tiene que ir la probabilidad bajo la curva de este dato. Entonces, acá vamos a tener que necesitar la tabla de la curva normal. Entonces, si ustedes se fijan, quiero ver si la tengo acá. Acá está. El primer valor que vamos a utilizar, aquí está la curva normal. En esta casi no se ve, la voy a ampliar, pero solo voy a regresar a Excel y luego les menciono. El primer valor es menos 1.73. Entonces, me voy acá, vamos a ampliarla. Me voy a ir a la tabla de la curva normal y vamos a buscar el área bajo la curva para el valor de menos 1.73. Entonces, si ustedes se fijan, menos 1.73, menos 1.7 sería este valor, ¿verdad? Ustedes buscamos el área bajo la curva de menos 1.73, aquí está menos 1.7, nos vamos a la columna de 3, que sería esta. Sería este valor, ¿verdad? 0.418. Vamos, tomamos ese valor 0.418 de mantener. Nos vamos a Excel y acá sí lo vamos a copiar, ¿verdad? 0. No es coma. 0.0418 dijimos, ¿verdad? 418. Y lo ponemos. Y así vamos agregando todos los valores. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, vean, acá podemos encontrar, a ver si no me he equivocado, ajá, 0.418. Entonces, allí, si ustedes observan, es este valor. Luego, y así tenemos que ir usando la tabla de la curva normal. Luego sería, voy a hacerlo para otro valor, menos 1.41. Entonces, nos vamos otra vez a la curva normal, que espero que ustedes la tengan a la mano. Vean, menos 1.41, nos ubicamos en menos 4 y es 41, es 0.793. Entonces, menos 0.793.
Entonces lo anotamos, ¿verdad? 0,0973. Y lo anotamos acá. Y así vamos completando esta columna. No sé si hay alguna pregunta o duda que ustedes tengan hasta el momento. Y así hasta completarlo, ¿verdad? Hay que completarlo todo. Luego serías menos 0,63. Vamos a buscar. Voy a hacer este otro. Menos 0,63. Aquí sería menos 0,6 y nos ubicamos en la columna de 0,3. Sería 26,43. Sería este dato. Entonces acá sería 26,43. Bueno, 0. Hace falta el 0, 0,0. Sería ese dato, si ustedes observan. Y así voy completando. Vaya. No sé si hay alguna pregunta. Ya no voy a seguir completando porque me voy a tardar mucho más. Y el tiempo nos apremia acá. Pero necesito saber si tienen alguna duda. Pregunta hasta el momento. Vaya. Y esa columna que agregó que tiene I menos 1 entre N. Vaya, la siguiente columna, vaya, No, hasta la anterior. Esta. Esta. No, la que dice esa. Vaya, esta No, me no, va a ser. la anterior. No, ¿Cuál? esa. Esta, I menos 1 entre N. Ajá. Nos va a servir en la última columna, porque en la Ajá. última columna, para encontrar D menos, tenemos que hacer la probabilidad que calculamos menos esa columna. No, porque estaba viendo en el material que esa columna no está. No, no, es que si ustedes, lo que pasa es, esa columna no está porque acá lo dice, se lo voy a mencionar. Acá, bueno, permítanme, acá está. Si ustedes se fijan, acá está, esta es la columna que estamos viendo. Esta columna no está, pero se utiliza en calcular el de menos. ¿Cómo se calcula el de menos? En la fórmula, por eso por eso se los agregué, por eso se los hice en Excel, no se los expliqué. Porque en la fórmula, ustedes se fijan, para calcular los de menos necesitamos hacer la resta de la probabilidad menos y menos 1 entre n. Entonces, acá lo necesitamos para encontrar los de menos. Por eso, en la tabla que ellos muestran, el ejemplo no está, pero sí se necesita. Por eso se los agregué. Entonces, para que ustedes no tuvieran problemas en encontrar los de menos. Entonces, por eso les voy explicando acá en Excel, para que ustedes vayan comprendiendo. Ahora, en esa parte, ustedes fíjense acá, porque como ya tenemos, aquí es sobre, aquí no le voy a poner sobre. Vale, ahora cuando ya completemos esta, ya no la voy a seguir, porque ahí me voy a tardar más y se nos va a ir una hora solo en esto. Ahora es de aplicar. Si ustedes se fijan acá, para encontrar los demás, significa que hacer I menos I entre N menos la probabilidad. Es esto. Entonces ya es más fácil, porque solo hacemos la resta de esta columna menos la probabilidad. Esta. Le damos Enter y vean, ya va apareciendo esos valores. Entonces, acá como solo he calculado 3, a eso hay que hacerlo completo ahora, pero solo lo voy a hacer de 3. Luego, esos serían los demás. Luego, los de menos, si ustedes se fijan, dice que es la probabilidad, que sería esta, menos los i menos 1 entre n, que sería esta. Menos esa. Le damos Enter y nos da ese valor. Lo vamos a correr, si estuviera completo, se corre. Entonces, cuando tengamos esta tabla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar el D. El D, por ejemplo, el D, ¿quién va a ser el D? Si ustedes se fijan que dice que el D es el máximo, voy a regresar a la teoría porque es lo que estamos aplicando. Aquí está. En la teoría dice que el D es el máximo de los D más y de los D menos. Entonces, ustedes cuando tengan la tabla, revisan todos los D max, los de más y los de menos y van a buscar el máximo de ellos. Entonces, por ejemplo, en estos tres que yo he calculado, aquí tengo 0,1027, sería el máximo de los más.
pero de los menos, de los D menos, sería el máximo, sería este de acá. Entonces, ¿quién va a ser el D? Voy a comparar el máximo entre el D más y el D menos. Aquí obviamente este es el máximo de los dos. Entonces, el D, ¿quién va a ser? Ese valor. Este valor lo podemos pegar acá. Y nos da este. Entonces, el D va a ser ese valor. Vean, estoy explicando como ejemplo. No he tomado exactamente como el ejemplo está, si ustedes se fijan. Pero el proceso sí es este. Entonces, cuando ustedes tengan las últimas dos columnas, se toma el mayor de las dos. Ya encontré el D. Cuando hagamos eso, debemos encontrar, y acá sí ya me voy a ir al ejemplo que está acá. Vaya, encontramos el D. Vaya, pero no sé si hay alguna pregunta llegar hasta acá. Una vez lleguen ustedes, completen la tabla, no tengan problemas de hacer eso, ya de ahí solo de encontrar el D alfa, que sería con el que vamos a comparar, que sería como el valor crítico, en el que vamos a comparar el D que encontramos, y ahí vamos a poder decir si se rechaza o no, es decir, si los datos siguen una distribución normal o no siguen una distribución normal. Ajá. Liz, yo tengo una pregunta con respecto a la tabla. Por ejemplo, en el cuadrito número 9 que nos da 1.16, al buscarlo en la tabla el valor sería 1230, pero ¿se le escribe un 0 siempre o se le Sí, escribe un 1? no, se le escribe 0, siempre es 0. La probabilidad en las tablas es 0 punto, siempre va un punto. Es 0 punto y lo que aparece ahí. Por ejemplo, lo que menciono estaba 1.16, lo buscamos en la tabla. Aquí tengo la tabla, por eso se las puse acá. 1.16 se van a 1.1 y luego se van a la columna 1.1, luego a la columna 6, que sería 1.16, sería sería 8770. Entonces sería 0.8770. Entonces vienen acá y colocan 0 coma, coloco yo porque así me lo ve Excel, 8770. Entonces lo colocan es siempre el 0, esa es la duda. Y acá, recuérdense que cuando hagan la resta, les va a ir dando los valores, los van a ir cambiando, ¿verdad? Vaya, no sé si hay otra pregunta. Más que todo en la tabla, porque de allí es calcular el de alfa y ahí sí me voy a basar en el ejemplo total. Tomamos en cuenta esto. Acá va a variar un poco la tabla con la que está en el ejemplo porque no sé si es, más que todo creo que es un error. Me voy a acabar. Estábamos en este ejemplo. Vean, acá la media sí da 4.11, pero la desviación estándar aquí da 1.87. Y en el ejemplo que nosotros hicimos en Excel, aquí me da 1.27. Veamos si hay una pequeña diferencia. Quiero ver. 1.82, vean, en la desviación estándar sí hay una diferencia. Estos decimales ya hacen, cambian bastante los datos. Entonces yo creo que acá puede ser que haya un error a la hora que calcular la desviación estándar, en acá, por las aproximaciones. Entonces ahí les sugiero, por eso les sugiero que se apoyen en Excel, porque si lo hacen a mano van a tener problemas. Vaya. Solo eso quería aclarar, pero continuando con el ejemplo, recuérdense que llegamos a cómo encontrar el D, este D max, el D. Entonces, cuando tenemos el D, voy al ejemplo. Tomamos el D, entonces esta tabla varía un poco, les voy por repetir, porque acá a la hora de estandarizar los datos que le han colocado ese, varía un poco. Allá nos da 1.28 y acá toman 1.82. Entonces, eso tiende a que varíen los datos. Pero si ustedes se fijan, aquí los encontramos, llegamos a este valor. Si ustedes observan acá, el D ya completa la tabla, en el D se toma el valor mayor de estos dos. Comparamos esta columna y esta columna. Y tomamos el mayor de ellos. Por eso dice el D es igual al máximo de estos dos. Entonces, ¿quién es el máximo? Este de acá. Este es el mayor de todos.
este número, 0.2141. Entonces, ya tenemos el D de nuestros datos, el que vamos a comparar. Ahora calculamos el D alfa. Entonces, para ello necesitamos, como nos dice el ejemplo, vean, voy a revisar el ejemplo, nos dice que con una confianza de 95%, nos está diciendo que alfa es el 5%. Y según lo que vimos acá, vean, el alfa para 0.5% es el C alfa. Esa tablita ya la tenemos, ¿verdad? Entonces, para calcular el D alfa, acá está, no sé si lo logran visualizar, vamos a tomar, vean, que el C de alfa es este valor, ¿verdad? Que está en la tablita, eso ya está dado. Luego calculamos el Kn, y el Kn no es más que, vean, la raíz de n, que dijimos que era, n es 10, porque estamos trabajando con 10 datos. Ya solo aplicamos la fórmula para encontrar el Kn, entonces sería n10 y sustituimos acá, raíz de 10 menos 0.01, que eso ya está dado, más 0.85 entre raíz de 10, nos da que es 3.42. Luego vamos a dividir acá no se observa, pero se divide para encontrar el D alfa, que es el con el que vamos a comparar nuestro D, se va a dividir el C entre el C alfa, ¿verdad? Entre el Kn. Entonces hay que dividir 0.895, vean, 0.895 entre el Kn, que sería 3.42. 3.42. Entonces, al hacer esa división, nos va a quedar el valor de alfa. Entonces, si ustedes dividen eso, nos va a quedar el valor de alfa, que es 0. Bueno, ahí lo pueden hacer. Aquí no se visualiza, pero ahí nos daría el valor. Entonces, si ustedes quieren, hagan la división ahí. Ahí tenemos que dividir 0.895 entre 3.42. Y eso nos va a quedar 0.262. Lo podemos aproximar. 0.262 aproximado. Entonces, cuando ya tenemos esto, le vamos a agregar, bueno, lo vamos a dejar así, perdón, me van a disculpar, pero estoy un poco con gripe. Bueno, continuando acá, acá tendríamos, bueno, podemos tomar los 4 decimales, pero acá, si ustedes se fijan, ya sabemos cuál es el mayor. Entonces, según el ejemplo, si nosotros comparamos, vean, el D es 0.241, y es menor que el de alfa. Según la tabla, si vemos eso, ¿qué nos dice la tabla de acá, el criterio de decisión? Si el D es menor o igual que el de alfa, entonces no se rechaza la hipótesis. Entonces, con esto concluimos que como este es menor que este valor, entonces, ¿qué sucede? Que podemos decir que los datos sí siguen la distribución normal. Es decir, provienen de una población de distribución normal. Y con eso concluimos. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Con eso concluimos este ejemplo, ¿verdad? No es que hemos terminado. Pero luego vamos a continuar con otro método. Pero no sé si hay alguna pregunta y con eso ya podemos nosotros tomar la decisión de que si se rechaza o no. Entonces, en este caso, la hipótesis no se rechaza. No sé si hay alguna pregunta.
Hola, hola. No sé si hay preguntas o no tienen preguntas. Vaya, bueno, no sé si quedó claro cómo podemos aplicar el método de la prueba de Kolmogorov. Más que todo, esto es interesante, les mencionaba, porque nos ayuda a decidir si los datos siguen una distribución normal. Entonces, algo por lo que se quitó, y eso les explico, en bachillerato, si ustedes se fijan, antes del desmate, se trabajaba con esto, es decir, se trabajaba con probabilidades el área bajo la curva normal. Esto se miraba en bachillerato, pero con el nuevo programa que fue SMATE lo cambiaron. ¿Pero por qué? Porque ya asumían que los datos siempre decían los problemas, definiendo que los datos siguen una curva normal, encuentre la probabilidad tal, o encuentre el área bajo la curva. Entonces, eso no se puede solo decir, sino que hay que probar que eso es cierto. Entonces, probar que es cierto es hacer este trabajo. Entonces, para nosotros poder decir los datos siguen una curva normal, hay que hacer todo esto. Entonces, y ahí podemos concluir. Vale, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que estaba mencionando acá. Si no, vamos a continuar. Y aquí vamos a ver un poco. Bueno, tenía este ejercicio, pero quiero ver con el tiempo. Ese es similar, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, tomen los datos y ahí los pueden trabajar. Entonces, yo les voy a compartir igual el video, el link para que ustedes puedan visualizar y ahí puedan hacer las tablas. Lo más importante para hacer esto es tener bien claro las columnas, cómo se encuentran y luego solo aplicamos. Quiero ver, ya van a ser casi las 9. Creo que voy a continuar porque tenemos otros ejemplos. Este es el ejercicio, si se los pide la tarea, lo trabajan luego, pero es similar a lo que acaba de hacer. Ustedes siguen los mismos pasos y ahí les va a salir. Entonces ahí no habría problema. Vamos entonces un poco a trabajar con las pruebas no paramétricas. Acá vamos a trabajar un método, vean, las pruebas no paramétricas, antes de continuar, que vamos a trabajar unos métodos, pero dice que las pruebas no paramétricas son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular conocida. Los datos pueden ser categóricos, aunque tienen algunas limitaciones. Cuentan con resultados estadísticos ordenados que facilitan su comprensión. Es decir, que en estas pruebas no paramétricas, no sabemos más que todo qué distribución, una distribución en particular, ¿verdad? Como la distribución normal, la distribución binomial, siguen los datos. Nosotros cuando tenemos las distribuciones anteriores que mencionaba, ya es más fácil, ¿verdad? Para poder aplicar. En estos casos no sabemos qué tipo de distribución sigue. Y en las paramétricas, dice, las pruebas paramétricas, en cambio, se basan en leyes de distribuciones particulares, es decir, lo que estaba mencionando. Entonces, el método que acabamos de ver anteriormente, que es el método de prueba de hipótesis para Kolmogorov, allí sí estábamos más que todo, si ustedes saben, aplicando, porque estábamos viendo que sigue una distribución normal, es algo particular. Entonces, en el caso de las no paramétricas, ahí no, es algo que no sabemos qué tipo de distribución sigue. Entonces, continuando, aquí hay algunas diferencias o algunas ventajas tanto de pruebas no paramétricas como de pruebas paramétricas. Dice, comparando, ¿verdad? Como un cuadro de comparación. Dice, las no paramétricas tienen mayor potencia estadística, se aplica en variables categóricas, se utiliza para muestras pequeñas, no se conoce la forma de distribución de datos y no hacen mucha suposición. Es decir, en las pruebas no paramétricas es bien complicado si nosotros las queremos aplicar para datos mayores de 100. Ya vamos a ver algunos métodos, vamos a ver dos métodos
Y van a ver ustedes que si los datos son mayores que 20, que 30, ya cuesta aplicarlas un poquito más porque se utilizan unas tablas y ya las tablas están asignadas para datos pequeños. Luego dice, se utiliza para muestra, bueno, exige una menor condición de validez, mayor probabilidad de error, el cálculo es menos complicado de hacer, dice, la hipótesis se basa en rangos mediana y frecuencia de datos. Los cálculos no son exactos y bueno, y ahí están otros. Luego en las pruebas paramétricas dice menor potencia estadística, se aplica en variables razón o de intervalo, se utilizan para muestras grandes, su distribución de datos es conocida, hace muchas, pues bueno, ahí ustedes pueden ver, menor probabilidad de error, esa es la ventaja de las paramétricas, de lo que acabamos de hacer. Entonces veamos, y aquí vamos a, más que todo, esto se basa en prueba de la mediana. Ahí hay un ejemplo, si ustedes pueden ver el material, es decir, estas pruebas, como dice el cuadro, se basan en eso, en la hipótesis se basa en rangos, mediana o frecuencia de datos. Más que todo, lo que presenta el material se basa en la mediana. Lo que dice es, más que todo, cómo aplicar estas pruebas. Ustedes se van a plantear dos hipótesis, al igual que en la prueba de Kolmogorov, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, ustedes ahí pueden ver la teoría de la prueba de la mediana y ahí vamos a ver otros dos métodos. Pero acá nos dice el ejemplo, dice, la edad de 7 jóvenes entre 15 y 20 años de una ciudad A son 15, 19.5, 15.8, 20, 19.9, 17.2 y 16.5. Deseamos probar que la mediana de los jóvenes de edades entre 15 y 20 de la ciudad es de 17.3 años. Entonces, algo que ustedes tienen que grabarse es que cuando nos dice acá, en el caso de las pruebas para no paramétricas, nos dice que debemos probar, tomarnos como hipótesis nula esto de acá. Lo voy a señalar. La hipótesis nula que nos vamos a plantear siempre va a ser la mediana. Y por ejemplo acá lo que dicen es que probemos que la mediana es 17.3. Entonces nuestra hipótesis nula, vamos a decir que m es igual a 17.3. Y nuestra hipótesis alternativa es que es diferente de 17.3. Y es lo que nos planteamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos planteamos eso, ya a partir de ahí hay que probar si eso es cierto. Pero acá también se define esto, ¿verdad? El T, hay dos T. El T dice que es el número de observaciones. Como vamos a encontrar, vamos a probar, no encontrar la mediana, porque alguien me puede decir, ah, eso es fácil, solo encuentro la mediana de los datos y ya tengo que la mediana, voy a ver si es esto. Y así lo pruebo. Sí, pero si no seguimos el proceso de la hipótesis, de probar la hipótesis, ahí estaríamos en un error, ¿verdad? Sí encontraríamos la mediana y yo estoy probando que esa es, pero no estoy demostrando, no estoy tomándome como punto de referencia nuestra hipótesis, que eso es bastante clave. Entonces acá, vean, el T, que es igual al número de observaciones, ustedes fíjense, si yo ordeno los datos, estos de acá, que son 7 datos, sabemos que la mediana es el dato que divide a todos los datos en partes iguales, es decir, 50% abajo y 50% arriba. Entonces, como es una medida de posición, acá podemos decir que la mediana es igual a 17.3 y es igual a 3. ¿Por qué decimos esto? Ah, porque 3 datos son los que se observan abajo de la mediana al ordenar. No lo voy a ordenar, pero acá ustedes si los ordenan, van a ver que hay 3 datos abajo de la mediana y 3 datos arriba de la mediana. Entonces, eso es lo que me está indicando este 3 observaciones. Luego, es una distribución binomial. Bueno, en este caso se trabaja con las distribuciones en esa parte binomial. Aquí ya lo dice y se toma un T, ¿verdad?
En esto lo que me están diciendo es que nosotros vamos a tomar como referencia las tablas de la distribución binomial para n igual 7 y con una probabilidad de éxito de 0.5. Recordemos que la probabilidad binomial trabaja con esa forma, la distribución binomial. Necesitamos la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, solo para recordar, ¿verdad? La probabilidad binomial la planteábamos como n de x, y la voy a escribir. Aunque en las tablas ya están dadas para los valores, entonces acá sería p elevado a la x, que sería la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso por n menos x. Y a esto le llamábamos la probabilidad binomial. Entonces, para n y p dados, ¿verdad? Aquí se lo voy a poner en vez de n. Pero la distribución binomial funciona de esa manera. Ahora, como nos dicen acá, vean, vamos a tomarlo de referencia, eso no nos dice, pero vamos a tomar de referencia, nosotros podemos tomar de referencia con un nivel de significancia del 5%, del 10%. Si ustedes se han fijado, la significancia se trabaja casi siempre, ya sea con el 10%, el 5% o el 1%. El nivel de significancia, es decir, la significación que le damos a la hora de trabajar, a la hora de demostrar la hipótesis. Es decir, hay un margen siempre de error, ¿verdad? Por ejemplo, si trabajamos con el 5%, el margen de error, bueno, ese sería el margen de error, pero la significancia, que estoy hablando del 95% de acierto, y el margen de error 0.05, que sería el alfa. Entonces, acá, si ustedes revisan en el material, en este no me voy a indagar mucho ahora, porque es la tabla de distribución binomial. Entonces, lo que se toman dos casos. Comparan cuando la distribución para, recuérdense que siempre vamos a tomar alfa medios. Aquí 0.025, eso siempre lo hemos trabajado en prueba de hipótesis, y va a decir que este x es menor, bueno, la binomial es menor que ese x, tomando ese valor, ¿verdad? Se toma eso y se toma el mayor. Entonces, acá ustedes se van a la tabla de la curva normal, perdón, de la curva binomial, la distribución binomial. Esto ya está, hay una tablita, pero si ustedes lo quieren, sustituyen los datos acá y para 1 y encuentran el valor para x igual a 1. Ya sabemos cuántos datos son, pero eso no lo vamos a hacer porque lo podemos encontrar en la tabla. Ustedes buscan en la tabla de distribución binomial, ahí ustedes la pueden descargar y la pueden ver. Como acá son 7 datos, n es 7 y x es 1. Y vamos a ver que esta es la probabilidad que da. Porque vamos a tomar para los menores, ¿verdad? Entonces, luego lo hacemos menor o igual que 1 y ahí ustedes van a ver en la tabla que les da este valor. Y esto, este valor es menor que 0.025 y este es mayor, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo en estos dos lados. Entonces, más que todo, lo que se concluye es que el x, acá x de alfa de 0.25, aquí lo voy a colocar de 0.25, este x es 1. Es decir, para lo que se busca acá es el valor que me cumpla estas dos condiciones, esta de acá y este de acá, y el valor es 1. ¿Cómo lo encuentro? Puedo sustituir esto acá. Pero yo les sugiero a ustedes también utilizar las tablas. Esto en las tablas, si ustedes buscan ese valor, esto les va a cumplir. Cuando ya tengamos ese valor, hacemos lo mismo ahora para el complemento. Y acá está el complemento. El complemento de alfa. Sabemos que el complemento de alfa es 1 menos alfa. En esta prueba, para la distribución binomial de la mediana, se hace esto mismo, ¿verdad? Se hace 1 menos alfa medios. Sabemos que alfa es 0.05, pero aquí como es alfa medios, nos quedaría 0.975. Entonces, encontramos este alfa que cumple. Nuevamente, buscamos en la probabilidad ese valor, este valor debemos de buscarlo, de 0.975, pero ahora no en la curva normal, en la tabla de la binomial. Lo buscamos
y vamos a concluir que es este valor, es 6. Cuando encontramos esos dos valores, que es 1 y 6, entonces podemos decir que y comparamos, ¿verdad? El t, que eran 3 observaciones, entonces está dentro del rango. Ese t, es decir, buscamos dos valores límites de x de la distribución binomial y vamos a verificar que si el valor de las observaciones está dentro de ese rango, entonces podemos decir, vean, ustedes dicen, no está en ninguna de las zonas de rechazo, entonces h sub 0 no se rechaza. Entonces podemos decir lo que nos preguntaba el problema. ¿Qué nos preguntaba? Que la mediana, perdón, si es 15.3 entre estos valores, entre 15 y 20. Bueno, no sé, acá, como les mencionaba, es nada más utilizar las tablas de distribución binomial. Ustedes buscan este valor, que es 0.975 en la tabla, es similar. Ahí no se los he colocado porque es similar a la tabla de la curva normal. Pero no sé si hay alguna pregunta, porque acá la clave para decir que la hipótesis de rechazo o no es encontrar este intervalo y verificar que el número de observaciones esté dentro de ese intervalo. Si está fuera, entonces la hipótesis se rechaza. Ahí podemos decir que no puede ser esa la mediana. Entonces en esto sí podemos concluir que sí. Vale, no sé si hay alguna pregunta o consulta. En este ejemplo, vale, lo expliqué así, pero el siguiente, pero no sé si hay preguntas. Lee, Ajá. C6, digamos, primero hay que buscar la 0.975 para poner Sí, correcto. Ese hay que buscar, este valor. Ese valor hay que buscar en la tabla de la curva normal. Y ahí es similar a cómo encontrábamos el z, ¿verdad? Pero, esa es una forma. Lo otro, pero es más largo, ¿verdad? Sustituir los valores en la distribución binomial, acá, para n igual a 7, para p igual a 0.5, q es el rechazo 0.5, x sería el que ando buscando, entonces eso lo igualarían a 0.975. Ven, este valor lo igualan y despejan x. Aquí se aplican los logaritmos. Este es un poquito más largo, pero lo pueden hacer porque ya tenemos una fórmula. Lo que les estoy diciendo es esto. Vean. Voy a tener el combinado de 7 combinado con x, que no sé quién es x, ¿verdad? Es el que ando buscando. Pero sí sé quién es la probabilidad. Entonces sería, entre paréntesis, acá voy a poner paréntesis, sería p, que sabemos que es 0.5, que es la probabilidad de éxito, elevado a la x, por 0.5, que es q, elevado a la n, que sería 7 menos x. Y aquí es 7 menos x. Estoy escribiendo, aquí es 7 menos x. Entonces aquí sería 7 menos x. Entonces, si ustedes se fijan, esto va a ir igualado a 0.975. Pero esto se hace un poquito más engorroso o más largo. Entonces, ahora, acuérdense que el combinatorio hay una fórmula, ¿verdad? Que sería 7 factorial entre n menos 7. Entonces, aquí ya hay una complicación porque hay que despejar x acá. Hay que encontrar el valor de x que me haga 7 esta igualdad. Entonces, ya tenemos esa complicación. Por eso ya hay tablas dadas. Pero lo podemos aplicar. Acá lo único que nos vamos a meter con x factorial. Y ahí ya nos complicaríamos un poquito. Entonces, por eso es más recomendable utilizar la tabla, buscar el valor y ver a qué valor de x se asocia. Entonces, eso sería.
No sé si tienen otra pregunta, si no pasamos a la prueba de U de Mann-Whitney. Esa también es para probar si la hipótesis nula corresponde a la mediana. Más que todo, las pruebas estas se basan en eso, en probar si la mediana corresponde a los datos o en la hipótesis alternativa que la mediana no corresponde a los datos. Entonces, este método, el método de la prueba de U de Mann-Whitney, es bastante interesante, pero en la teoría, bueno, ese sí voy a hacer un ejercicio en Excel para que ustedes lo vayan realizando. Entonces, si ustedes se fijan, dice que más que todo aquí hay que tener cuidado en la ordenación de los datos. Dice, los estadísticos prueban por la hipótesis anterior. Bueno, más que todo esto es teoría, pero acá esta tabla es la que nosotros debemos saber combinar. Si ustedes se fijan acá, más que todo, en esta prueba se basa en dos datos. Es decir, siempre voy a comparar el listado de dos datos, de dos variables. Aquí le llamo variable X y variable Y. Voy a tener dos columnas de datos y se van a comparar. Pero siempre acá lo que se hace es comparar si las medianas de los dos datos son iguales. Entonces vamos a plantear, y eso ustedes grábenselo, en esta prueba de U de Mann-Whitney, lo que se plantea uno en la hipótesis nula es si las medianas, más que todo, si la mediana, aquí le voy a poner MD, si la mediana de X es igual a la mediana de Y. Entonces, si tienen la misma mediana, aquí lo voy a poner MD de Y. Entonces, eso es lo que queremos, se prueba acá. Pero para probar eso, nosotros tenemos que ordenar los datos del menor a mayor, ambos datos, luego asignar un rango y luego encontrar ese rango, que es la suma de los rangos asignados a las muestras de X. Y luego el rango 2 es la suma de los rangos asignados de la muestra de Y. Entonces, o podemos así tomarlo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Bueno, antes de aplicar el ejemplo, aquí nos da ciertas reglas para poder definir que se rechaza o no. Pero esta regla funciona, si ustedes se fijan, para un nivel de significancia del 90%, porque alfa vale 0,1. Aquí alfa es para igual al 10%. Entonces el nivel de significancia es del 90%. Entonces cuando se trabaja con eso, lo que nos está diciendo es que la hipótesis la podemos rechazar. Vean, vamos a encontrar mediante esta fórmula el U1 y U2. Entonces, al encontrar U1 y U2, vamos a tomar el mínimo, si ustedes se fijan, el mínimo de ambos, y nos comparamos con el valor crítico. Esto nos lo da la tabla también, la tabla de U de Mann-Whitney. Bueno, ahí, entonces también hay una tabla, si ustedes revisan, aunque les recomiendo que busquen las tablas completas en internet. Yo estaba revisando y algunas tablas no están completas en el material que se ha compartido. Entonces yo les recomiendo y las voy a buscar completas. Creo que en la próxima, en la tutoría de repaso que hagamos, les voy a mostrar cómo ir utilizando cada una de las tablas de los métodos que hemos visto para que ustedes se vayan familiarizando. Entonces, bueno, lo que damos acá es los criterios para rechazar o no la hipótesis. Por ejemplo, si el mínimo de estos es menor que ese, dice que el valor crítico, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos en las tablas, y bueno, ahí rechazamos la hipótesis. Y decir que se cumple la hipótesis alternativa. Si el mínimo de estos es menor o igual, también la rechazamos, ¿verdad? Solo que lo debemos utilizar en la tabla. Y este es otro, ¿verdad? Es más que todo en qué momento se pueden rechazar. En lo contrario, no se va a rechazar, ¿verdad? Si esto sale mayor, no se rechaza. Entonces, vamos a este ejemplo. Es el que aparece en el libro, pero ahí se lo voy a explicar en Excel. Si les aparece algo, en la tarea del final hay,
para que ustedes lo puedan trabajar en Excel y no solo se vayan a basar en cómo está en el libro. Entonces, voy a explicar este. Vean, acá en el ejemplo, solo que antes de explicarlo, bueno, lo vamos a leer. Supongamos que dos máquinas trabajan láminas de acero de longitud aleatoria. Queremos determinar si las medidas de las láminas que cortan cada máquina son parecidas. Entonces, cuando dice, más que todo, van a comparar las medianas. Una pequeña muestra de láminas cortadas con una máquina ha dado los resultados siguientes, dice en centímetros. La máquina A, 42.1, bueno, y así están los valores de la máquina A y máquina B. Entonces dice, queremos contrastar con un 5% de significación, es decir, más que todo, nivel de significación, ¿verdad? Que no existe ninguna diferencia entre la longitud que proporcionan las dos máquinas. Pero está más que todo, lo que me está diciendo es que nosotros comparemos y que los valores de las máquinas tienen la misma mediana. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Nos planteamos las dos hipótesis. Eso es bien claro. Entonces, la hipótesis 1, que sí que tienen las mismas medidas, la misma mediana, y la hipótesis, ese sería H sub 0, que es lo que acá. Tienen iguales medidas, y acá no tienen iguales medidas. Entonces, eso para al menos un valor, bueno, de los datos que se toman. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejemplo? Acá me voy a basar en Excel. Tengo el ejemplo 2. Y aquí lo tengo, vean. Aquí tengo el ejemplo. Me voy a ir directamente y cómo vamos a aplicar este método, la prueba de Mann. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer, y aquí se van a basar, van a copiar los datos del A, de la máquina A, y datos de la máquina B. Yo ya los tengo acá, ¿ven? Estuve ahí haciéndolos para luego explicárselos. Entonces, me voy y copio los datos de la máquina A, los datos los agrego en Excel de la máquina B. Vamos a la máquina B. Vean, tenemos estos datos, son estos. Nos copiamos. Bueno, me van a disculpar, pero sí tengo bastante gripe. Luego, si ustedes se fijan acá, tenemos los datos A y B. Como nosotros queremos compararlos, sabemos que los datos de la máquina A y los datos de la máquina B. Entonces, vamos a ordenarlos según el proceso que nos dice este método. El primero es ordenarlos de menor a mayor. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es tomar los del dato A. Vamos a tomar los del dato A, donde dice datos, y los vamos a copiar. Acá es bastante sencillo. Los hacemos en una sola columna. Los datos de un grupo más los datos de otro grupo, y los copiamos acá. Fíjense. Y los tenemos copiados. Luego, sabemos que los primeros datos son del A, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a agregar. Estos son del A. Hasta acá. Luego sabemos que estos son del grupo B. Entonces, algo bien interesante por ejemplo, no se van a trabajar con datos bastante numerosos. Acá se trabaja con pocos datos, como lo he mencionado. No se trabaja con datos grandotes. Entonces, si ustedes observan acá, ordenarlos en Excel es sencillo. Podemos agregarle un filtro. Le agrego un filtro y yo puedo seleccionar esta columna. Por ejemplo, podemos ordenar, vean, vamos a seleccionar esta columna, veamos, de acuerdo al filtro, y lo podemos ordenar, vean, ordenar de mayor a menor. Y ya están ordenados. Lo interesante, si ustedes se fijan, es que ya me ordena también esto. Como le puse un filtro a estos, ya me ordena todo esto. Entonces, si ustedes observan, tenemos ordenado. Ahora, acá hay un dato bien interesante. En el rango que le vamos a asignar, ahí tienen que tener bastante cuidado. ¿Verdad? El rango sería 1, 2, 3, 4, pero acá quiero que se fijen ustedes. Hay dos datos que se repiten. Entonces, no vamos a colocar el 5, sino que vamos a sumarle 1.
es decir, vamos a sumarle 1.5, porque hay dos datos que se repiten. Entonces vamos a agregar, este es el 5.5 y este también es el 5.5. Si hubieran tres datos, ahí le vamos a ir cambiando, le vamos a agregar 5, a todos les vamos a poner la misma cantidad. Entonces, acá ya vamos a seguir con el orden. Este sería el 5, 6, ese sería el 7 y el 8. Vale, no sé si hay alguna pregunta ahí para encontrar el rango más que todo. Es decir, cuando se repitan los datos, vamos a tomar no el 5, sino que el 5.5. Y eso se lo vamos a poner a todos los datos que se repitan. No sé si me entienden esa parte. Eso es para encontrar el rango de los datos. Porque al final, si ustedes se fijan, yo necesito encontrar este 1 y este U2 para poder aplicar este método. Entonces, lo que voy haciendo es querer aplicar esta fórmula. Si ustedes se fijan, primero encontré el rango, pero hay que ordenar los datos. Ahora, si ustedes regresan a la teoría, y acá porque vamos aplicando la teoría, según la teoría, ¿quién es el R1? Es la suma de los rangos asignados a la muestra de las X. Y la suma R2 es la suma de los rangos asignados a la muestra de los Y. Pero, si ustedes revisan un poco el material, lo que hacen es esto. Lo que hacen es, para N, bueno, luego voy a encontrar R, pero luego les quería explicar cómo encontrar R, pero vaya, ¿quién sería N1? Antes de encontrar R1 y R2, hay que encontrar N. N, recuérdense que es el total de datos. N1, y aquí hay que tener un poco de cuidado, porque vamos a llamar, aquí hay que definir, si nosotros vamos a llamar a los rangos, yo les sugiero que tomemos el N1, el B, vamos a tomarlo el B. ¿Por qué lo voy a tomar el B? Porque son los datos menores. Por eso lo voy a tomar, porque comienza con 1. Entonces, en eso tengan cuidado. Allá dice de X y Y, ¿verdad? Allá dice, tomemos X y Y. Pero yo les sugiero, como sugerencia, es que vamos a partir del rango, el que comienza en 1, como es el dato B, entonces vamos a decir que el N, el total de datos va a ser 3. Vamos a tomar como este que sea mi X, el B, así. Porque son los menores, ¿verdad? Entonces vamos a tomar que este sería 3. Y ya está. N es 3 porque son 3 datos. Y mi Y va a ser mi A. ¿Por qué lo tomo así? Porque los datos menores son los de la máquina B. Por eso, recuérdense que siempre les va a dar dos grupos y ustedes clasifican X y a partir de ahí van a aplicar la fórmula. Entonces, el N2, ¿cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 datos. Y ya tenemos el 3 y el 5. Ahora, ¿qué sería N1 y N2 para aplicar en la fórmula? Ahora, ¿quién va a ser R1? Es la suma, según lo que tenemos en la teoría, dice que es la suma de los rangos asignados a la muestra de las X. Entonces, vamos a sumar los rangos asignados. Entonces, nos vamos acá y sería igual, yo voy a poner igual, sería sumar los rangos de la máquina B. Entonces, la máquina B sería esta más esta otra más esta otra, 5.5. Y le damos Enter, 8.5. Si ustedes se fijan, nos da 8.5. R1. R2, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ahí esto lo pueden escribir, ¿verdad? Yo les doy como apoyo nada más el Excel para que ustedes puedan ir haciéndolo. El R2 que está acá es más que todo, si ustedes observan, es sumar los rangos de la máquina A que le he llamado Y. Entonces ahí vamos a aplicar igual A. Vamos a sumar los rangos de A, que sería este 3, más sumar este 4, más este 5,
más estos dos últimos, ¿verdad? Más este de acá, más este de acá. Bueno, ahí me van a disculpar. Le damos Enter y ahí encontramos el rango 2. Bueno, no sé si ahí tienen alguna pregunta. Luego, ahora sí, necesitamos encontrar, ustedes necesitan encontrar el 1 y U2. Es importante, ¿ve? Definimos el U1 y el U2 y eso nos va a servir para comparar el valor que voy a tomar y luego el valor crítico. Entonces, U1, según la fórmula que está acá, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, al aplicar la fórmula, vamos a tener, voy a agregar igual. Me gusta hacerlo acá porque ya nos da el resultado. Entonces, ustedes sí se pueden apoyar, pero hay que escribirlo, recuérdense, a la hora de hacer un examen o a la hora de escribir una tarea, hay que asignar hay que mostrar lo que ustedes van haciendo. Bueno, acá, según la fórmula para encontrar 1, dice que es igual a N1 por N2. Entonces, ¿quién es N1? Aquí lo tenemos, es 3. Podemos hacer alusión a esto. 3 por el valor de N2, que es 5. Y ahí está, más. Y aquí es N1 por N1 más 1 entre 2. Entonces, podemos abrir un paréntesis, aplicamos N1 por, podemos abrir paréntesis, y ahí vamos a aplicar, bueno, sí, claro. Aquí vamos a aplicar este N1 otra vez. Permítame que aquí no nos salió. ¿Qué sería este valor? N1 más 1. Aquí lo pueden sustituir ustedes de un solo. Aquí yo porque estoy usando la celda de Excel más 1. Ustedes pueden tomar el valor de 3, así como está, y lo hacen directamente. Entonces, eso hay que dividirlo. Uy, aquí no terminé de ingresar la fórmula. Eso hay que dividirlo entre, aquí lo voy a poner, entre 2. Y a eso hay que restarle el rango 1, que sería 8.5. Le damos Enter y si ustedes se fijan nos sale 12.5. He aplicado la fórmula de 1, 12.5. Luego hacemos lo mismo con la fórmula de U2. Igual, volvemos a aplicar el producto N1 por N2. Entonces sería, bueno, lo voy a ahora hacer así. 3 por 5, para que ustedes vean, no llamando las celdas. Luego sería más, paréntesis. Acá sería, bueno, si voy a abrir paréntesis, luego sería N1 que es, perdón, N2 que es 5, abro paréntesis. Luego sería N2 que sería 5 más 1. Cerramos paréntesis y eso lo dividimos sobre 2 y le restamos R2, que sería menos 27.5. Le damos Enter. Aquí hay un error. Hay que hacer falta un por. Quiero ver si me lo corrigió. Sí, aquí lo corrigió. Entonces, ahí está, 2.5. Si ustedes se fijan, el U es el U que voy a tomar, porque aquí no he terminado 1. Voy a tomar el menor, según la teoría, debemos tomar el menor de los U. Bueno, quiero ver si lo he agregado. No lo he agregado. Pero allí, si ustedes revisan el material, se toma el menor de esos dos, de 1 y 2. Es decir, es el mínimo. Entonces, U, ¿quién va a ser? El mínimo, que sería 2,5. Y ahí lo tenemos. Ahora, si ustedes observan el valor crítico, hay que ver las tablas. La tabla estadística de Main de Wayne. Más que todo,
Como hemos tomado 3, si ustedes, esta no está completa acá, como es para el valor de 0.5, ¿verdad? Hay que buscar, y si ustedes revisan en las tablas, no están todos los valores, entonces por eso les mencionaba que hay que buscar las completas. Por ejemplo, acá es el mismo valor 3, 5 con 3, sí, es 1. Podemos tomarlo como 3,5, pero 3,5 no está acá, pero sí podemos ver como 5, perdón, como 5 con 3, que es este valor. ¿Ve? Este valor es 1. Entonces, el U crítico es 1, este que sale acá. Entonces, el valor crítico, ya teníamos que U es 2.5 y el U, lo voy a colocar acá, el U crítico es 1. Entonces comparo, ¿verdad? 2.5 es mayor que 1. Entonces, esto es falso. Entonces, si ustedes revisan, como esto es 2.5, es falso, entonces la hipótesis no se rechaza. ¿Por qué? Si ustedes revisan acá en los criterios, acá decía que si el mínimo de ellos era menor, entonces se rechaza. Pero ¿qué acabamos de ver? Que es mayor. Entonces, como es mayor, entonces, ¿qué sucede? Que no vamos a rechazar. Entonces, podemos decir que los dos datos tienen igual mediana para todos los datos, la misma medida. Entonces, la hipótesis planteada es esa. No sé si hay alguna pregunta en este ejemplo. Bueno, no sé, traté de explicarles eso, pero no sé si hay alguna pregunta. Más que todo, ustedes traten de ir aplicando de ir aplicándolo en los ejercicios, bueno, ahí en este método. No sé si hay preguntas, dudas en lo que acabo de explicar. No sé si tienen alguna pregunta. Recuérdense que siempre que les pregunten, si ustedes comparan, tienen dos grupos de datos, lo que van a hacer es aplicar este método para ver si las medidas coinciden. Entonces, se plantean la hipótesis nula, van a decir ustedes, las medidas coinciden, y la hipótesis nula, las medidas no coinciden, o son iguales, ¿verdad? Que es lo como aparece acá. Bueno, entonces, no hay preguntas, vamos a continuar, espero que haya quedado claro eso. Estos métodos. Vamos a continuar. Me van a disculpar, pero sí estoy un poco con gripe. Estábamos viendo este método ahora. Ahora viene esa otra prueba, la prueba de Kruskal-Wallis. Bueno, los nombres son raros, pero no sé si habían escuchado. Pero esta solo se las explico así de manera rápida. Casi similar, solo que acá sí se toman de dos datos, de dos grupos de datos en adelante. Es decir, se puede tomar para 3, 4, 5, 6, 7 datos. Aunque las tablas que yo estaba revisando para esta prueba, la prueba esta de Wallis es para tres datos, para tres grupos de datos, no para tres datos, tres grupos de datos. Es decir, cuando sean dos, podemos aplicar esta, la prueba de Mann. Pero cuando sean tres grupos de datos, ustedes pueden aplicar esta prueba de Wallis. Entonces, más que todo, les explico de manera rápida cómo funciona en un poco esto. ¿Verdad? Más que todo, igual se van a plantear dos hipótesis y esa es la clave acá. Siempre plantearse dos hipótesis. Permítanme, solo permítanme un segundo antes de continuar. Permítanme un segundo. No sé, alguien levantó la mano, pero permítanme un minuto.
Me van a disculpar. Vaya, no sé, alguien levantó la mano, no sé que tiene alguna pregunta. Yo vi que alguien había levantado la mano. Sí, en el ejemplo anterior, ay, discúlpenme que ando, Ajá, en este. ando Sí, fregada. En el está, anterior, ¿vale? estamos igual, le digo, porque yo sí, así Ah, estoy también. ya tengo 2 semanas que no veo la mía, viera que no, o sea, trato de querer comprender algo, pero o sea, el malestar, pues ahí me lleva fregada, pero bueno, aquí estamos en pie de lucha. Ajá. Sí, en donde decía que hay que aplicar la fórmula, a eso es lo que casi no le comprendo. Ay, en esta parte, Sí, en esta parte, en esa parte, lo único que ustedes tienen, bueno, lo que voy a hacer es, se la voy a aplicar para que lo entienda. No sé si alguien más tiene, lo voy a explicar acá, en el ejemplo, aquí. Voy a agregar otra y les voy a explicar para aplicar la fórmula. Yo lo hago en Excel, pero si ustedes no lo entienden en Excel, lo pueden hacer a mano. Esa no está eh, complicada. es que Ajá. sí, vaya, en Excel veo que es más fácil aplicar lo que es en las tablas, pero lo que no comprendo es eso de la fórmula. Sí, ahorita se lo voy a escribir. He tomado solo los valores que necesito, de la fórmula. Y también voy a pegar estas fórmulas para explicárselos. Si ustedes se fijan, vean, cuando yo digo rellenar la fórmula, si ya tenemos todos los datos, vean, espero que ya como sacar N1, que es el total de datos de los X, y N2, sea fácil. Entonces, si alguien igual no entiende, solo pueden hacer esto, vean. Yo lo hago en Excel porque siento que es más fácil y aplicarlo directo. Pero si ustedes no lo entienden, solo rellenen la fórmula, vean. 1, ¿quién va a ser? Hacemos esto. 1 dice que es N1. N1 es 3, entonces ponemos 3. Son 3 datos del grupo X, que en este caso es el grupo B, la máquina B. Recuérdense que acá, bueno, le voy a poner X, que me indique el por, N2 que sería 5. Luego sería más, aquí es N1 que es 3, aplicamos paréntesis por N1 más 3, entonces sería 4, lo voy a poner directo, porque aquí sería N1 más 3, ese es 4, y esto está dividido sobre 2, y a eso le restamos R1, que R1 ya sabemos que es 8.5. Y ya está, fíjense acá, hacemos 3 por 5, 15, más, hacemos acá 3 por 4, 12, entre 2. Eso es 6, ¿verdad? Pero lo vamos a escribir entre 2. Menos 8.5. Entonces vienen ustedes y hacen esa operación, ¿verdad? Aquí les va a quedar 15 menos 6 menos 8.5. Es decir, esto nos omitimos al usar Excel, ¿verdad? Entonces hacemos eso, aquí sería más, ¿verdad? Entonces sumamos 15 más 6, 21 menos 8.5 y eso nos va a quedar el U1. Entonces sería 15 más 6, 21 menos 8.5. Nos va a quedar 12.5. No sé si ahí queda más claro si lo explico de esa manera. El 8.5 que dice que vale R, lo saca digamos, Este valor, ajá, el ese valor que valor es la suma de los rangos de la máquina B. Entonces, voy a regresar a Excel. Ese 8.5 es la suma, vean, aquí lo hago, es la suma, el R1 es la suma de estos valores. Es sumar el rango de la máquina B, es sumar este 1 más este 1 más este 2 más este 5.5. Voy a ponerlo a color. Es sumar este
más este de acá. El R1, repito, es la suma de los rangos de la máquina B. No sé, de ahí sale el 8.5, este. Pero porque, ajá. Sí, ya más o menos comprendí. Vaya, no Gracias. sé, ok. No sé si alguien más tiene dudas en esto. Vaya, si no hay dudas, vamos a pasar el siguiente. Es que el siguiente no lo he hecho, pero es similar, ¿verdad? Es similar a lo que hemos estado trabajando, aunque este no lo he aplicado en Excel, pero es similar. Entonces, esta prueba lo mencionaba que funciona cuando tengamos grupos de datos más grandes, por ejemplo, de 3, 4, 5 en adelante, aunque las tablas solo aparecen para 3 grupos de datos. Entonces, mencionaba que acá la clave siempre va a ser plantearse las dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, en la hipótesis alternativa, bueno, acá en la hipótesis nula, las K muestras provienen de la misma población. Entonces, acá lo que se demuestra es que los datos de las muestras que se tomen, lo que se quiere probar es que siempre provienen de la misma población y es la misma mediana para todos los datos. Y la alternativa es que los datos no provienen de una población con mediana diferente. Es decir, siempre como base de referencia es la mediana para ese tipo de datos. Entonces, lo que está diciendo es que para el grupo de datos la mediana es la misma. Por ejemplo, si tenemos 3 grupos de datos, lo que está diciendo la hipótesis nula es que se va a probar que la mediana es la misma en los 3 grupos. Y la hipótesis alternativa es que no es la misma, que sea para un par de grupos de datos. Entonces, por eso acá se dice, la mediana, aquí le llaman mu1, son iguales. Y la alternativa es que M sub índice es igual a M sub J para al menos un par de J diferentes. Es decir, que para al menos uno, es decir, que es diferente para un par, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Entonces dice, la prueba anterior es conocida como la prueba ANOVA. Es más que todo eso. Pero acá, si ustedes se fijan, este valor es importante, el N mayúscula. Esta es la teoría, ¿verdad? El N mayúscula es, más que todo, es la suma del total de datos de cada grupo, de cada serie de grupos. Entonces, cuando calculemos N, podemos aplicar esta fórmula que está acá, ¿verdad? No sé si voy a ocultar. Aquí está. Aquí se visualiza y más que todo funciona a partir de ese N, pero también necesitamos los rangos. Y los rangos es similar a lo anterior, lo que lo mencionaba, pero los rangos al cuadrado. Entonces, encontramos N, encontramos los rangos y aplicamos esta fórmula. En un ejemplo se ve más sencillo, pero antes de eso, acá dice las reglas de decidir si se rechaza o no la hipótesis nula es la siguiente. Si el número de muestras K igual a 3, dice, es decir, que está tomando para tres grupos de datos, el número de observaciones en cada una de ellas no pasa de 5. Se rechaza la hipótesis nula. Si el valor, perdón. Luego dice, si el valor de H supera el valor teórico que encontramos en la tabla, entonces ahí va a haber un rechazo. Si el valor teórico que se encuentra en la tabla de las H sea mayor. Entonces, esto más que todo, esta tabla es acá más que todo para decidir, pero quizás más que todo veámoslo en un ejemplo. Aquí lo que les mencionaba, para trabajar esta prueba, necesitamos 3 grupos de datos. Aquí tenemos, y datos pequeños, pero no vamos a tomar un montón de datos para probar eso. Entonces, dice el ejemplo, para comprobar si hay alguna diferencia entre el número de coches aparcados en una calle a diferentes horas del día, hemos hecho observaciones por la mañana en 3 ocasiones, por la tarde en 5 ocasiones y por la noche en 4 ocasiones. Los resultados que hemos obtenido son los siguientes. Por la mañana dice 478. Bueno, ahí están los valores. Por la tarde son estos 5 valores y por la noche son estos 4 valores. Si utilizamos, dice el test de Kruskal,
con un 5% de significación, averiguaremos si el número de coches aparcados en esta calle no cambian durante el día o en todo caso en estas franjas horarias. Más que todo, lo que me está diciendo es que planteemos la hipótesis nula, que siguen siendo, dice, la población del número de coches por la mañana, tarde y noche son iguales. Más que todo aquí me está diciendo la mediana de los datos son iguales y la hipótesis alternativa son diferentes. Y a partir de ahí se comienza a construir y a probar si eso es cierto o no. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Están definidas las hipótesis nula y la alternativa. Entonces, acá ya lo tengo en la tabla, ¿verdad? Como este es el ejemplo que ya estaba para que ustedes se basen. Lo primero que se va a hacer, igual lo podríamos hacer en Excel, ¿verdad? Lo primero que se hace es ordenar los datos. Si ustedes se fijan, los valores que se tienen son estos, pero se ordenan. Entonces, al igual que el anterior, los ordenamos todos, vean. Un solo grupo se hace, se ordenan. Y si ustedes observan acá, al ordenarse dice, primero quedó tarde, mañana, tarde, tarde, noche, noche. Es decir, de acuerdo de menor a mayor, ¿verdad? Luego, rangos. Si ustedes observan acá, en los rangos va 1, 2. Pero aquí ya se repiten 2. Aquí sería el 3 y 4, pero se pone 3, 5. La mitad, ¿verdad? Entre ellos 2. Luego sería 5. Aquí sería 3, 4. Aquí sería 5, 6. Está bien, porque no se repite. Aquí se repiten, entonces sería 7, 5, 7, 5. Luego sería 9, 10, 11 y 12. Ya no se repite ninguno. Y encontré los rangos. ¿Para qué sirven los rangos? Regresemos acá a la fórmula. Aquí hay RI al cuadrado. Entonces, los rangos me sirven para eso. Entonces, por eso necesito hacer la tabla y ahí solo necesito en esa tabla esos valores, de esa manera. Cuando ya tenemos los rangos, vamos a encontrar los R1, R2 y R3. Recuérdense, este R1 es la suma de los rangos por la mañana. ¿Por qué toman primero por la mañana? Bueno, aquí toman primero por la mañana. Aquí los toman ordenados, mañana, tarde y noche. Pero se puede tomar también primero la tarde. Eso no es de acuerdo a como ustedes lo consideren. Eso no les va a modificar mucho porque siempre van a trabajar con los mismos valores. Entonces, acá inician mañana, tarde y noche. Entonces, suman el rango 1. Sería sumarlo de la mañana. Y en los rangos tenemos es sumar este más este. Estoy por la mañana, más este. Es sumar 2 más 3.5 más 9. Si ustedes observan, son los que están aquí, estos valores. Y encontraron el rango 1, que es 14.5. Luego encontramos el rango 2, que es sumar los de la tarde. Entonces sería sumar 1 más 3.5 más 5 más 7.5 más 12. Sumamos esos 5 datos y se obtiene 29. Es esto que está acá. Vale, no sé si hay preguntas. ¿Cómo sacar los rangos? Y cómo sumar el rango 1, rango 2 y rango 3. El rango 3 es sumar los de la noche, es similar. Nos da 34.5. Y ahí tendríamos rango 1 y rango 2. Vale, no sé si hay preguntas hasta ahí. Luego, ahora hay que aplicar la fórmula. Vean, en aplicar la fórmula nos encontramos un H, esta fórmula. Voy a regresar acá, esta. Este H es el que vamos a encontrar. Entonces, la fórmula me dice que es 12 entre n por n más 1 por el sumatorio de los rangos sui al cuadrado entre n i menos 3 por n más 1. Entonces, al aplicar esa fórmula acá, vean, aquí nos quedaría n sabemos que es 12, n mayúscula es la suma de los datos, sería sumar el total de datos que nos da la tabla, ¿verdad? Aquí es 12. Sumamos todo eso, hay 12 datos. Entonces sería 12, que es n, entre n
por n más 1, aquí sería 12 entre 12 por 12 más 1. Luego aquí aplicamos el sumatorio, vean. El rango 1 al cuadrado entre n. ¿Cuántos tenemos en el rango 1? 3 datos. Más el rango 2 entre n sub 2, ¿verdad? Que sería 5, más el rango 3 entre el total de datos, que sería 4 por la tarde. Entonces, luego sería menos, según la fórmula, voy a regresarme a la fórmula. Ahí sería 3, ya es de fórmula, por n más 1. Entonces sería 3 por 12 más 1. Y es lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, acá ustedes obviamente si lo hacen paso a paso en su calculadora, primero hay que hacer esto que está acá. Primero las potencias, hay que elevar 14.5 al cuadrado, luego lo dimos entre 3, nos va a dar un dato. Luego hacemos 29 al cuadrado entre 5, nos va a dar otro dato. 34.5 al cuadrado entre 4 nos da otro dato. Sumamos esos tres datos. Y eso hay que multiplicarlo por el resultado de dividir 12 entre 12 más 5. Y eso le vamos a restar a este resultado. Si ustedes hacen eso, que lo deberían de hacer para que ustedes comprueben si eso está bien, les tiene que dar este valor. Entonces, cuando encontremos ese valor, si ustedes lo hacen, ahí les va a aparecer ese valor, entonces es 2.2189. Entonces se compara con la tabla, el valor crítico. Las tablas estas, igual ahí las pueden encontrar. Lo único que estaba revisando es que para cuando, aquí ustedes tienen que buscar en la tabla, cuando n valga 3, 5 y 4. Y ese valor, estaba viendo que en las tablas que les han puesto el link, no aparece. Ese valor de h, para un nivel de significancia del 5%. Entonces, en la tabla, si ustedes buscan ese valor, ustedes tienen que buscar el valor para N3, para N4 y para N5. Entonces, ya SH, ustedes buscan eso en la tabla, SH ya está dado. Con un nivel de significancia de el 5% es este, 5.63.08. Si yo comparo el que encontré con este, así que no rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque este dato fue menor. Si hubiera sido mayor, ahí sí se rechazaba. Entonces, les repito, ahorita les he explicado algunos métodos de cómo poder probar las hipótesis. En la clase, en la tutoría de repaso, les voy a explicar más que todo cómo hacer uso de las tablas. Porque voy a buscar las tablas completas y ahí se las voy a mostrar para que ustedes puedan también encontrar los valores y no tengan ningún problema. Eso sería lo que tenía preparado para trabajar este día. No sé si hay alguna pregunta o dudas que ustedes tengan. No sé si tienen preguntas, dudas. Bueno, les voy a compartir, también les voy a compartir el Excel, este Excel que yo, para que ustedes tengan como plantilla y puedan trabajar. Yo se los voy a compartir también y les voy a compartir el link del video. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Entonces, así como nos explicó este último, haríamos el 2 y 3 que nos piden en la tarea de la página 15. Ajá, si son para 3 datos, sí. Para 3 grupos de datos, sí. Lo harían como es. Si son para 2, es como el anterior. Ajá. El 3 nos pone hasta la tabla. Ah, vaya, pues sí. Y en el 2, no. Ajá, ahí tendría que ver cuál es la cantidad de grupos, si son 2 grupos. Recuérdense que si es 1, podemos aplicar el primer método, la distribución binomial. Si son 2, aplicamos el de May, y si son 3, aplicamos este último. Y la hipótesis de Kolmogorov, la que vimos anteriormente, la prueba de Kolmogorov, son para verificar si los datos siguen una distribución normal, ¿verdad? Entonces, hay bastantes cosas, pero ahí ustedes traten de ir trabajándolos. Traten de ir trabajando los ejercicios. En la tutoría de repaso resolví algunos ejercicios de la tarea
de la tarea. Si ustedes, no sé si se dieron cuenta, los que estuvieron en la teoría de repaso, ahí resolví algunos. Entonces ya con eso les ha ayudado un poco, ¿verdad? Pero sí hay que tratar de ir resolviéndolos todos. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen otra pregunta o duda, si no nos quedaríamos hasta acá. De mi parte no, licenciado. Muchas gracias. Feliz día. Ok, gracias igual. Feliz día. Gracias y feliz día. Gracias igual. Gracias.